Buen día con todos. A continuación vamos a revisar el tema número 1 de la cátedra de nutrición, titulado Introducción a la nutrición humana. ¿Quién les habla? Galo Salazar Espinosa, docente investigador de Ingeniería Agroindustrial. Los contenidos de la clase lo hemos clasificado de la siguiente forma. En primera instancia tenemos objetivos, concepto de nutrición, conceptos fundamentales, nutrientes principales, resumen de la clase y finalmente bibliografía. Los objetivos de la clase. Exponer el concepto de nutrición y sus implicaciones en la alimentación y la salud humana. Analizar los principales términos asociados a la nutrición y la dieta. En estos dos objetivos podemos visualizar que está magnificado lo que es las generalidades de la nutrición, como ya lo veremos a continuación. Ahora bien, ¿qué es la nutrición? Antes de que nosotros procedamos a conceptualizar de mejor forma el concepto o definición de nutrición, tenemos que comprender cuál es el abanico de oportunidades y disociaciones que tiene en sí la nutrición. Ahora bien, esta va a arrancar directamente en el proceso digestivo. ¿Por qué manifestamos eso? En primer lugar, el proceso digestivo o digestión es el mecanismo utilizado por un organismo para descomponer el alimento en partes más pequeñas y luego absorber las sustancias que pasarán al sistema sanguíneo. Estas, como podemos observar en nuestra gráfica, consta de 4 etapas: la digestión, la absorción, la asimilación y la excreción. Ahora, nosotros antes de la digestión tenemos una preetapa denominada la ingestión. ¿Qué es la ingestión? Es el mecanismo por el cual se incorporan todos los alimentos al organismo a través de la boca. Es prácticamente todo lo que nosotros procedemos a ingerir como alimento. Ahora bien, la digestión es el proceso mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman en sustancias solubles y absorbibles. La digestión, a su vez, consta de 3 etapas. La primera, tenemos una etapa bucal donde los alimentos son triturados por los dientes. Aquí se da el proceso de masticación. Y humedecidos por la saliva, donde se da la insalivación, formando el bolo alimenticio. La segunda etapa es la gástrica o estomacal, donde el bolo alimenticio recorre el esófago impulsado por movimientos peristálticos de contracción de los músculos de sus paredes. Ingresa al estómago a través de las cardias y una vez allí, el alimento se mezcla con los jugos gástricos, ricos en ácido clorhídrico y enzimas digestivas, que lo degradan hasta formar una papilla blanquecina conocida como quimo. El quimo viene a ser un subproducto del bolo alimenticio que nosotros generamos en la primera etapa. Ahora, en la etapa intestinal, el quimo pasa desde el estómago al primer tramo del intestino delgado, el duodeno, a través del píloro, y es donde aquí el alimento ya degradado es atacado por los jugos intestinales, por el jugo pancreático y por la bilis, haciendo que las grasas se emulsionen de modo que las enzimas puedan actuar sobre ellas. En este proceso, nosotros denotamos gran parte de la asimilación que puede existir a futuro de todos los componentes nutritivos que requiere nuestro ser humano para el metabolismo. Ahora bien, la absorción no es nada más que el paso de las sustancias ya digeridas desde el intestino a la sangre y la linfa para ser transportadas a todas las células del cuerpo. Luego de esto, nosotros tenemos un proceso de asimilación donde todos esos nutrientes o sustancias ya son prácticamente repartidas por todo el cuerpo humano para su respectiva función metabólica en las mismas. Ahora bien, finalmente tenemos la excreción, que no es nada más que la expulsión al exterior a través del ano de las sustancias de desecho o heces.
Este proceso fisiológico le permite al organismo desechar sustancias manteniendo la composición de la sangre y otros fluidos corporales en equilibrio. Comprendido este aspecto de lo que conlleva el proceso en sí de la asimilación de compuestos a nuestro organismo, podemos denotar lo siguiente. La nutrición no es nada más que el proceso mediante el cual el cuerpo aprovecha los alimentos ingeridos. Ahora, estos compuestos son denominados nutrimentos o nutrientes. ¿Qué son estos? Es la unidad funcional mínima que la célula utiliza para el metabolismo intermedio y que es provista a través de la alimentación. Puede definirse como toda sustancia presente en un alimento que resulta nutritiva. Aquí es donde nosotros podemos encontrar desde nutrientes inorgánicos u orgánicos. Inorgánicos tenemos el agua, las sales minerales, mientras que en lo que respecta a nutrientes orgánicos tenemos todo lo que son los glúcidos, los lípidos y las proteínas, que a continuación veremos con más y mayor detalle. Ahora bien, la clasificación de los nutrientes la podemos nosotros clasificar de tres formas: según su importancia, según la cantidad y por su función. Según su importancia tenemos nutrientes no esenciales y esenciales. Según la cantidad, macronutrientes y micronutrientes. Y por su función, energéticos, plásticos y reguladores. Ahora bien, ¿en qué consisten cada uno de ellos? Según su importancia, tenemos los nutrientes esenciales. Un nutriente esencial es un nutriente que no puede ser sintetizado por el organismo, pero es necesario para el funcionamiento normal de este. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una gran variedad de nutrientes que podemos encontrar en frutas, hortalizas, en productos del mar, en carnes rojas, en carnes blancas, cereales o oleaginosas, entre otras. Ahora, los nutrientes no esenciales, pese a no tener un rol esencial en el organismo, su ingesta puede contribuir al normal desempeño de las funciones fisiológicas. Aquí podemos, por ejemplo, nosotros encontrar a componentes como las vitaminas, los minerales, entre ellas, por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía donde podemos conceptualizar a la uva, que luego de un proceso tecnológico obtenemos vino. El vino está considerado como una bebida rica en componentes antioxidantes que ayudan al organismo a retardar el envejecimiento de las células en el mismo. Según su cantidad, tenemos macronutrientes, que son los que representan el suministro principal de energía del organismo y por tanto se requieren en grandes cantidades. Ahí tenemos a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Carbohidratos, ahí podemos citar a la glucosa, podemos citar al almidón, lípidos, las grasas, los ácidos grasos, el colesterol, el tocoferol, entre otros, y las proteínas, proteínas que se encuentran, por ejemplo, en la leche, como la lactosa, en la carne, lactina y miosina, entre otras. Los micronutrientes, en cambio, aunque desempeñan roles específicos en el metabolismo, las cantidades en las que se requieren son generalmente bajas. Ahí entran las vitaminas y los minerales. Las vitaminas, pues tenemos una gran variedad: la vitamina A o retinol, la vitamina C o ácido ascórbico, las vitaminas B con todos sus complejos y los minerales tales como cloro, yodo, magnesio, sodio, potasio y demás. Ahora, según su función, estos son plásticos, donde los nutrientes plásticos se denominan como tal a todo lo que constituye el componente principal de los tejidos, como huesos, músculos, cartílagos, etc. Estos también engloban principalmente a las proteínas, carbohidratos, grasas y ciertos minerales. Los energéticos cumplen funciones de aporte energético, como dice su nombre. Es decir, su ingesta provee energía al organismo mediante la degradación de las mismas. Ahí tenemos a los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Dependiendo del desempeño que nosotros tengamos en nuestro diario, podemos nosotros consumir en demasía o en poca cantidad dichos componentes.
para lo cual es necesario tener la ingesta adecuada de estos tres componentes. Finalmente, los reguladores desempeñan funciones de control, activación e inactivación de los procesos metabólicos. En este grupo encontramos a las vitaminas, las enzimas, las hormonas, así como ciertos minerales. Ahora, como un resumen global de la clase, nosotros podemos definir o conceptualizar que la nutrición es el proceso mediante el cual el organismo aprovecha los nutrientes presentes en los alimentos para incorporarlos a su estructura para desempeñar otras funciones metabólicas, incluyendo la provisión de energía. Ya comprendiendo todo eso, tenemos que volver nuevamente al gráfico donde nosotros denotamos las etapas por las cuales se llega a dar la nutrición en el metabolismo del ser humano. Así que, dependiendo de las cantidades o ingestas de ciertos componentes como carbohidratos, lípidos, proteínas, podemos nosotros tener un buen desempeño en nuestro organismo a través de su metabolismo. Ahora, también podemos entender que por nutriente se define a toda sustancia contenida en los alimentos que tienen valor nutricional para el organismo. Por eso es muy importante tener en claro, eso lo veremos pues en otro tema, la pirámide nutricional y la rueda de la alimentación. Nosotros teniendo un correcto funcionamiento de nuestro organismo se deberá a la ingesta de frutas, hortalizas, carnes rojas, carnes blancas, cereales o oleaginosas que aportarán de manera significativa al normal desempeño del mismo y demás. Finalmente, los nutrientes se pueden agrupar en varias categorías que dependen de la cantidad en que se requieren, de su disponibilidad o del rol que desempeñan. Ya pudimos observar en la anterior diapositiva que no necesariamente se requieren en grandes cantidades vitaminas y minerales para tener un normal desempeño. Todo eso demandará del metabolismo o actividad energética que nosotros tengamos en nuestro diario vivir. A continuación tenemos una bibliografía donde podemos consultar o indagar más sobre el tema. Y finalmente vamos a tener una tarea en la cual vamos a hacer trabajo en equipo de máximo 5 personas, donde vamos a realizar estas dos actividades. La primera es un organizador gráfico de la clasificación de los nutrientes y donde vamos a citar al menos 5 ejemplos de cada clase. En esta actividad, preferentemente, desarrollemos un organizador gráfico lo más sintetizado posible con el objetivo de que éste pueda tener una mejor asimilación por parte del estudiante. Y como segunda actividad tenemos la revisión de un artículo científico en el link que nosotros tenemos aquí a continuación. ¿Sí? Vamos a hacer el clic respectivo para indicarles a qué página web vamos a ingresar. Estamos nosotros en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, específicamente en el Instituto de la Grasa, ¿sí? Esta es una publicación realizada en el año 2003. Esta es una revista chilena, partamos por eso, y donde nosotros vamos a revisar dicho artículo científico y procederemos a realizar un resumen, ¿sí? El resumen tiene que ser lo más comprensible posible y preferentemente que no sea mayor a 150 palabras. Aquí también dejamos una opción para poder descargar el mismo en versión PDF y podemos nosotros guardarlo en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil. Y bueno, eso es todo con respecto al tema número 1 de la cátedra de nutrición. Gracias por su atención y hasta pronto.